Ok. Buenas noches. ¿Se escucha? Buenas noches, profesor. ¿Cómo están? Con frío. Estoy con mi mamá. Y Con conmigo. su mamá. Qué bueno. Aprovecha a su mamá. Tengo una. Ok. A ver, estimadas alumnas y alumnos, somos 9. Son las 7:01. Hoy día hay varias cositas que ver, entonces vamos a empezar enseguida para poder optimizar nuestro tiempo. Ya sé que me están escuchando, así que vamos a comenzar la clase. A ver, lo primero, saludarlos, espero que estén todos bien. Los que estén enfermos, ojalá que se sanen luego. Me refiero al COVID. Vamos a partir, como siempre, con algunos avisos económicos. Lo primero, a ver, el plazo de la entrega de la tarea acumulativa número 2 se cumple mañana, así que le recomiendo a las personas que no lo han entregado que lo hagan, porque tengo 10 entregados, 10 de 32. Bueno, siempre considero como 6 o 7 personas que no han rendido ninguna evaluación, pero tengo 10 de 32. Así que las personas que no lo hayan subido, les queda todavía un poco más de un día para poder entregar la tarea. 2. La evaluación número 3, ya el plazo se cumplió ayer, 23:59, el 4 de julio a las 23:59. También la mayoría lo entregó conforme, estoy en proceso de revisión y mañana deberá tener las notas de la prueba número 3. Lo otro, a ver, hay algunos alumnos y alumnas que me han preguntado porque algunos tuvieron problemas para poder entregar la prueba en el plazo establecido porque tuvieron problemas con su computador, incluso a algunos se les echó a perder en último momento e incluso algunos ni siquiera pudieron guardar la información y el computador tuvo inconvenientes. Entonces, quería decirle a esas personas, de hecho les escribí por correo, que en el caso que tengan, bueno, alguna justificación como ese correo que me enviaron para poder comentarme algún traspié que tuvieron para entregar la prueba, la verdad que no voy a tener problema en no descontarle ningún tipo de contagio. Por eso no se preocupen, porque yo entiendo los inconvenientes que pueden haber con el tema de los computadores. Entonces, no, la verdad que no se preocupen por eso, porque no les voy a restar puntaje si lo entregaron 1 o 2 horas más tarde. Y sobre todo si tengo un correo de por medio. Hola, profe, yo le envié un correo y muchas gracias porque de verdad que mi computador murió y ahora le envié la otra tarea por el trabajo, o sea, por intermedio de mi trabajo, así que ahora estoy tratando de comprar un computador y esperar que me llegue luego. Qué bueno, Natalia Cabezas. Ya no se preocupe. Bueno, ese es un Sí, ejemplo. muchas Natalia gracias. tenía Sí. hecha la tarea, todo el trabajo, y en un último momento ahí tuvo un problema, entonces, pero uno ahí eso igual lo entiende. Así hay que ser empático. Si me pasara a mí, también me gustaría que mi profesor me tuviera un poco ahí de empatía con ese tema. A ver, eso es una cosa. Lo otro, bueno, ya como se habrán dado cuenta, esta mañana liberamos los módulos 7 y 8 para que los puedan revisar. También está liberada la evaluación número 4, la cual es la evaluación de Excel, que es la evaluación que tiene mayor nivel de complejidad, por eso tiene un mayor porcentaje, vale un 30%. Esto tiene fecha de entrega hasta el día viernes 10 de julio. No se atrasen, empiecen a verlo desde ahora ya, si pueden. ¿Ah? Eso por una parte. Chiquillos, estamos ya en la última parte de nuestro curso. Yo quisiera
mostrarle un tema de las notas para que nos ordenemos un poco, ¿cierto? Y después no tengamos dudas. Entonces les voy a compartir la pantalla. Pregunta, ¿se ve, dice portal docente, ingreso de calificaciones, ¿se ve esa planilla? Sí, sí se ve. Se ve. Entonces, necesito que tomen atención acá, chiquillas, chiquillos, porque así vamos saliendo de dudas. Fíjense que acá, en la primera columna, aparece la asistencia, ¿cierto? El porcentaje. En la segunda columna dice parcial número 1, que vale el 15%. No hay ninguna nota puesta ahí. ¿Por qué? Porque eso corresponde al promedio de las dos tareas acumulativas. ¿Mm? Esa tarea, la nota debería tenerla mañana, porque mañana ustedes tienen plazo para entregar la tarea. El día miércoles debería yo tener inserta esa nota que corresponde a la parcial número 1. Es decir, reitero, el promedio de las dos tareas va acá. La parcial número 2, que en el fondo fue la evaluación número 1, la parcial número 3, que fue la evaluación número 2, la parcial número 4, que es la evaluación número 3, que está en revisión, cierto que tengo plazo hasta el día jueves, pero la verdad que pretendo tenerlo mucho antes, la nota puesta. Y esa, bueno, esa vale un 15%. Y la parcial número 5, que es Excel, que tienen hasta el día viernes para poder entregarlo. Ya con eso nosotros vamos a tener un promedio. Recuerden que las personas que tienen nota menor a 5.5 tienen que rendir examen. Por lo tanto, cualquier persona que tenga nota igual o mayor a 5.5 se exime de examen. El examen es el día lunes, por lo tanto, yo el día domingo, por obligación, debo tener todos los promedios listos, el domingo que viene. Eso. Eso es parte de los avisos económicos. ¿Tienen dudas hasta ahí, estimados alumnos y alumnas? Ya. Perfecto. Entonces, ya que tenemos claro y no tienen duda con respecto a nuestros famosos avisos económicos, les voy a recomendar, como siempre, que vean las cápsulas porque las cápsulas son prácticamente textual a las presentaciones. Entonces, al ver la cápsula que de manera interactiva, ¿cierto? El desarrollo del contenido de la presentación le va a ser mucho más fácil poder entenderla y abordarlas. Entonces, vean las cápsulas. Siempre recomiendo lo mismo. La hace un colega que esté con eso, entonces hay que aprovechar esa herramienta. Ok, eso respecto a las cápsulas número 1 del módulo 6, número 2 del módulo 6 también, que eso fue lo que vimos la semana anterior, la última videoconferencia. Para hoy día vamos a ver lo que es el módulo 7, y eso está relacionado con la cápsula número 1 del módulo 7. Véanla, por favor, véanla, está interesante y tiene que ver con las fórmulas de búsqueda, que son las que vamos a ver hoy. Preguntante, bueno, voy a compartir al tiro nuestro PowerPoint. Pregunta, ¿alguien se recuerda qué fue lo que vimos en la clase anterior? ¿Qué me puede decir? ¿Qué vimos en la clase anterior? Creo que vimos sobre las planillas de Excel. ¿Esa o no? Sí, de hecho partimos con Excel. Y dentro Sí. de Excel, ¿qué fue lo que vimos? ¿Alguien que se recuerde? Vieron las funciones para las fórmulas para sumar, restar, sacar promedio. ¿Alguien se recuerda que no sea la señorita Carla? ¿Alguien se recuerda que para crear las funciones del máximo y mínimo? ¿Alguien me puede responder eso? Máximo y mínimo. Sin leer. Miren, por ejemplo, el ejemplo que les daba la semana anterior. Nosotros, si tenemos una planilla grande de muchos datos, por ejemplo, unos 5.000 datos, y nosotros queremos saber cuál es el dígito, el número menor de eso, yo puedo aplicar la función mínimo, ¿cierto? Entonces, no voy a tener que estarlo buscando uno por uno ni separando, sino que al seleccionar una cantidad de datos
por ejemplo, 2000 datos o 3000 datos, yo quiero saber cuál es el valor menor. Para eso, por ejemplo, ocupo la función mínimo. ¿Mm? También mismo la función sí. Bueno. Profe, la función sí no la vimos. La función sí no la vimos en el número 6. No. ¿Estás segura? ¿Segura? Vamos a revisar al tío. Porque yo estoy tratando de hacerla ahora en el trabajo y no, no me acuerdo que la hayamos visto. Vamos a ver enseguida. Déjenme acá que tengo mis... Vamos a ver la función módulo 6. Funciones lógicas. ¿Se ve o no? ¿Se ve la pantalla que estoy compartiendo? Nada de nada. No, Ya. Déjenme compartir entonces no. pantalla. ¿Y ahí se ve la pantalla? Sí. Ya. Eso fue el último módulo, módulo 6, donde, tal como les comentamos, vimos recién, nuestras funciones matemáticas, ¿cierto? Suma, promedio, función máximo y mínimo, ¿cierto? Y también tenemos las funciones de texto y aparece la función lógica, la función sí. ¿Sí? Profe, pero Con eso nosotros lo que vimos fue digamos, superficialmente se mencionó lo que era la función sí, y en una de las cápsulas aparece más detallado, pero se partió viendo cómo aparece ahí funciones lógicas, la función sí, donde hablamos que están los signos, por ejemplo, para determinar cuando un número era mayor a otro, era menor a otro, era igual, mayor o igual o distinto. Y aquí aparece un ejemplo de la utilización de la función sí cuando un alumno obtenía una determinada nota y si era aprobado o reprobado. ¿Se acuerda, señorita Macarena? no, de nada. Ya, bueno, pero para eso lo que usted No, tiene de que broma. hacer es abrir el módulo 6, tal como aparece ahí, Power. donde aparece clarito. Sí, es que estoy chuki, ¿Sí? porque me aparece, uno tiene que ponerlo, no sé, por G1 es mayor que 600.000 pesos. Y Tal entonces te cual. aparece falso, pero no te aparece verdadero. Y si no, no me aparece verdadero, me aparece un signo. Entonces, no sé qué. Si le aparece el signo, quiere decir que hay un error en la fórmula, pero eso es básicamente, usted ingresa en las celdas que están ahí en la pantalla en este momento para la prueba lógica, ¿cierto? Del verdadero. Sí, igual, ¿Sí? paréntesis. No sé, Entonces por usted estaba G4. viendo eso, ¿la estaba haciendo? Sí, pero no, Por lo no me tanto, resulta. ¿qué quiere decir eso? ¿Que la función sí la vimos o no? Más o menos. No, la vimos, ahí está la evidencia de eso. ¿Mm? Que uno no se acuerde de otra cosa, pero la vimos. Y recomiendo ver la cápsula y cuando tengan la duda y sobre todo que falta para entregar la prueba, que ninguno la ha enviado, manden las consultas por internet. De verdad que va a ser es más práctico. Ok, entonces vamos a compartir módulo 7. Pregunta, ¿se ve la presentación del módulo 7? Sí se ve, profe. Se ve. Ya, Profe, antes de que empiece, yo quería hacerle una consulta. dígame, Carla. Es sobre la tarea actividad acumulativa 2 del módulo 3, sobre las Perfecto. diapositivas. Tienen que ser 5, ¿cierto? Sí, es la portada más las 4 de contenido, Del digamos. contenido de la información. Ah, Ujú. ya. Esta Eso vez era. no pedimos una de conclusiones ni de bibliografía, pero son la portada más las 4 de contenido. Ya, profesor, gracias. Y alumnas y alumnos. Entonces, en honor al tiempo, pongámoslo porque está un poquito más largo. Insisto y lo reitero, vean las cápsulas. A ver, hoy día vamos a ver la función buscar. La función buscarse, nosotros la podemos dividir en buscar B y en buscar. Vamos a ver cuál es la diferencia de una y otra
¿cierto? Y cuáles son las aplicaciones que nosotros podemos darle según lo que vamos a ver en nuestra presentación. Ok. Vamos a correr un poquito las caras. Perfecto. Lo mismo, respecto al aprendizaje esperado, lo mismo de que vimos la semana pasada, porque el mismo módulo, en el fondo que puedan elaborar planillas electrónicas útiles para el área de trabajo, incorporando estilos de celdas, orígenes, destinos de datos, fórmulas, funciones, gráficos, entre otros. Criterios de evaluación. Digita datos alfanuméricos para satisfacer un requerimiento de trabajo en los campos respectivos de una planilla de cálculo. Y 2. Opera con funciones matemáticas y biológicas de acuerdo a la necesidad de la planilla electrónica que está utilizando para satisfacer requerimientos de su área de trabajo. Funciones de búsqueda. Ok. Aquí aparecen algunos significados y digamos los puntos más importantes respecto a esto, porque así como le comentamos en la primera videoconferencia respecto a Excel, chiquillo, es un mundo de información, es un mundo de funciones que uno podría desarrollar, y así como les dije la otra vez, en honor al tiempo, vamos a tener que ver las cosas más acotadas y más básicas. Y dentro de eso, es que hay varias definiciones, y esas son muchas de las que incluye esta presentación. Por ejemplo, las funciones de búsqueda permiten buscar valores o parámetros entre un conjunto de datos, ya sea que esté ordenado o no. Tomando el ejemplo que hablamos recién, si yo tengo 600 alumnos en ENAC y quiero saber cuál es el alumno que tiene la nota más baja o la nota mínima o la nota más alta o el máximo, podríamos eventualmente utilizar una función de búsqueda. Así como para determinar cuáles son los alumnos que aprobaron y cuáles son los alumnos que reprobaron. Por eso que aquí dice que pueden ser entre datos que estén ordenados o no. Sin embargo, para poder buscar en el conjunto de datos ordenado o desordenado, necesito tener una estructura que sí está ordenada de manera ascendente, del más pequeño al más grande. Ojo, en este tipo de búsqueda, la función búsqueda, tenemos que tener ordenado, eso es importante. No así lo que vamos a ver después, de manera ascendente, del más pequeño al más grande. Existen dos funciones principales que son buscar, que permite comparar datos de una línea ordenada para obtener un resultado, y buscar B, que permite buscar valores de un arreglo de datos o una matriz, y le podemos especificar de qué columna devolver el valor. Ambas funciones requieren de datos existentes y ordenados de alguna manera, y no funcionan sin datos o búsqueda a comparar. Cuando yo quiero buscar alguna información dentro de una hoja de Excel, siempre voy a tener que seleccionar datos, porque si no, Excel no va a tener de dónde buscar. Eso es algo importante, que a veces la fórmula nos falla o la función nos falla y no aparece error o no aparecen algunos signos que aparecen garabatos ahí. Bueno, se refiere porque no hay datos, entonces eso hay que tener ojo, por eso aparece subrayado acá que requerimos que existan datos ordenados de alguna forma, ¿no? Sin datos no va a funcionar. Función buscar. Si se fijan, nosotros nos vamos a nuestra cinta, que está en la parte superior de la pantalla, y tenemos varias pestañitas acá. Una de las pestañitas, bueno, ya vimos al menos inicio, ¿cierto? En insertar, donde teníamos la fórmula. Una de las pestañitas que aparece en fórmula, nosotros tenemos insertar función, autosuma, recente, financiera, etc. Y una ya dice buscar y referencia. Fíjense que aquí aparece la primera que mencionamos, buscar y buscar B, después aparece. Fíjense, buscar y buscar B, buscar y buscar B. La función buscar es sencilla de utilizar, solo debemos indicar en qué celda queremos insertar el valor de la búsqueda, después pestañas, fórmulas, grupos, búsquedas y referencias. Por ejemplo, en este caso, el ejemplo que se utilizó fueron las notas de 7 alumnos, ¿cierto?
tenemos el puntaje de 7 alumnos, ¿cierto? El puntaje obtenido y la nota que obtuvo en el examen. Eso es un ejemplo, digamos, como para partir un poco entendiendo de qué se trata la función buscar. Esto es una matriz chiquitita, una tabla pequeñita. Pero esto podría multiplicarse por miles cuando se trata, por ejemplo, de los miles de alumnos de NAC. Si nos preguntara si queremos seleccionar los datos de un vector o una matriz, en este ejemplo usaremos vector. Un vector o una lista de datos, como esto. Entonces, fíjense que acá nosotros tenemos, van a aparecer cuadros, va a ser recurrente que aparezcan cuadros. ¿Por qué va a aparecer cuadros? Porque estos son los cuadros que se despliegan, así como en esta diapositiva, por ejemplo, cuando yo selecciono buscar, me va a aparecer toda esta lista. No se asusten porque después uno los termina ya conociendo un poquito más y familiarizándose. Pero lo mismo acá, cuando aparezcan estos cuadros, es porque son cuadros que hay que completar con algún tipo de información. En la siguiente ventana se nos preguntan los siguientes campos. Valor buscado, que corresponde a este, el primero. Esto es una ventanita. Ventanas se le denominan en la jerga exceliana. El valor que estamos buscando es la lista para poder comparar. Luego, valor vector de comparación, que es el segundo que aparece ahí, es la lista donde estamos comparando el valor buscado. Y vector resultado es la lista donde se encuentra el resultado de la comparación. Se refiere a la tercera ventana. Ojo, esta es otra ventanita, otro cuadro emergente que aparece cuando uno ocupa una fórmula. Fíjense que la mayoría, al igual que la anterior, me da la opción de cancelar o aceptar. Si volvemos a acá tenemos la anterior, aceptar o cancelar. Si volvemos a la diapositiva de las ventanas de valor buscado, valor comparación y vector resultado, también tengo la dos alternativas que es cancelar o aceptar en el fondo la operación que estamos desarrollando, que en este caso es buscar. Dice, seleccionamos en este ejemplo el valor 13 que se encuentra en la celda C3. Fíjense, Jaime obtuvo 13 puntos. Esto dio como la ubicación en la celda C3, que aparece en mi primera ventana. Después dice, el valor buscado es un número o texto que está escrito de antemano en Excel. Fíjense, cuando hablamos hace un par de minutos, cuando comenzamos, dijimos que tienen que haber datos. En este caso, los datos son los que aparecen en esta columna. Por lo tanto, C3, que es el puntaje de Jaime, yo lo voy a seleccionar, ¿cierto? Y me va a aparecer automáticamente acá. C3 es igual a 13. Luego, después debemos seleccionar la lista que es el vector de comparación, la segunda ventana. ¿Qué es lo que debo hacer acá? Yo tengo una lista del puntaje. Es muy parecida a la lista de puntaje que yo aplico cuando lo reviso las pruebas de ustedes, por ejemplo, donde pongo el puntaje de 0 a 15, en este caso yo pongo de 0 a 30, y al lado la nota que correspondería. Esos son datos que ya son preexistentes, que ya existen. No es que yo lo esté marcando ahí, sino que ya existen en alguna hoja de mi libro Excel. Generalmente esta lista la ubicamos en una hoja aparte, en donde estamos trabajando los datos. La hoja 2, pero puede estar también en la misma hoja. Recuerden, aceptar, cancelar. Luego, la última ventana que aparece acá es seleccionar el vector de resultados, que es la lista donde se encuentran los resultados de lo comparado. Aquí me aparecen las notas, o sea, los chiquillos estuvieron acá puntajes de 0 a 15 puntos y con su correspondiente nota al lado. Por ejemplo, aquel que tuvo puntaje de 12 puntos se sacó un 5,5. Yo selecciono esta columna, ¿cierto?, con datos, ese rango que se llama, y lo voy a seleccionar en valor resultado. Aceptar. Para poder garantizar el correcto uso de la fórmula, es necesario hacer uso de fijar los valores de la fórmula.
Para ello nos posicionaremos los valores del rango de la celda y presionaremos la tecla F4, que son las teclas que aparecen en la parte superior de su teclado, la que al presionarla insertará el signo peso en la fórmula. De esta manera garantizaremos que al copiar la fórmula funcione correctamente. Miren, fíjense. Suponiendo que en vez de 17 alumnos, yo aquí tengo unos 300. Y tengo, perfecto, el puntaje de todos los 300. Yo utilizando la fórmula que estamos viendo ahora buscar, me va a determinar inmediatamente la nota de la persona y no voy a tener que estarlo buscando uno por uno. Por ejemplo, las personas que tuvieron 9 puntos van a tener nota 4. Cuando nosotros tenemos una gran cantidad de alumnos y datos, créanme que esto sirve mucho, porque así no estoy uno por uno y así optimizo mi tiempo. De eso se trata Excel, de poder ayudarnos con los datos que seleccionamos y con lo que nosotros queremos obtener. Luego dice, debemos poner en una celda y presionar la letra F4, la tecla F4. Debemos hacerlo por cada celda del vector de comparación y del vector de resultado. Vector de comparación y vector de resultado. A la derecha podemos ver cómo debe ser cambiado. Fíjense, cuando yo fijo con la tecla F4, recién aparecía que me va a indicar un signo peso. Esto no está fijado aún, esto sí está fijado. ¿Cómo sé que está fijado? Porque aparecen entre los datos el signo peso. Que no tiene en este caso nada que ver con dinero, sino que es una manera que Excel hace para fijar los datos y para que no se muevan. Aquí podemos ver resultados encontrados, la nota del examen en función del puntaje. Tenemos nombre, puntaje, nota, estado. Si se fijan, los 7 alumnos que nosotros tenemos desde el principio tienen un puntaje determinado. Jaime tuvo 13 puntos y se sacó un 6. Automáticamente fue aprobado. Y así sucesivamente. Yo esto lo puedo, la fórmula la puedo copiar hacia abajo. ¿Cómo la puedo copiar? Fíjense que acá nosotros tenemos la celda destacada en la esquina inferior, un puntito más oscuro. Si yo lo selecciono con el botón del mouse izquierdo y lo arrastro hacia abajo, me va a copiar la fórmula que yo diseñé arriba. Esto para este tipo de funciones de fórmula, inclusive para los días de la semana, si uno pone el día lunes en una tabla, por ejemplo, y hace lo mismo, es decir, copiar y arrastrar hacia abajo, automáticamente van a aparecer los demás días de la semana. Esto relacionado con la utilidad que tiene Excel para aprovechar todo lo que es el tiempo y no quedarse pegado en un mar de datos que tengamos. Esto es una herramienta que nos facilita. Podemos copiar la fórmula hacia abajo, celda por celda, o con la cruz negra copiar directamente todas las celdas hacia abajo, que yo lo que les comentaba, la cruz negra. Aquí tenemos todas las notas en función del puntaje. Jaime se sacó un 6, Fabiola con 9 puntos tuvo un 4, Mariela con 11 puntos tuvo un 5, etc. Entonces aquí además me aparece el estado, es decir, los que tienen nota inferior a 4 están reprobados y todos los que tienen nota superior, mayor o igual a 4, están aprobados. Función buscar B. Esta es la otra función. ¿Se acuerdan que partimos hablando que habían dos tipos de funciones para buscar que íbamos a ver? Que era la función buscar y la función buscar B. La función buscar, la principal, nosotros teníamos que tener valores ordenados. En cambio, en función buscar B, si se fijan acá, dice, a diferencia de la función buscar, buscar B permite buscar valores de una matriz, es decir, no de una lista, sino un grupo de datos desordenados. Debemos seleccionar la celda donde queremos ingresar el valor para comparar. ¿Qué quiere decir esto? Aquí dijimos ya, ¿sabes qué? Seleccionemos la celda donde queremos ver qué valor vamos a comparar. ¿Cómo la selecciono? Solamente me sitúo sobre la celda donde quiero que aparezca, en este caso, la nota. El valor buscado es el valor que vamos a buscar.
esto lo debemos escribir nosotros de manera manual. Para ello, se deja una celda para escribir y donde está la fórmula aparecerá el valor encontrado de manera automática. Celda C12, ¿cierto? Este es el valor buscado en este caso, celda C12. Y aquí están las ventanas donde nosotros debemos ingresar datos tal como lo hicimos en la búsqueda anterior. Y fíjense, acá tenemos valor buscado, matriz buscar en e indicador de columnas. Recuerden, perdón, siempre tenemos que seleccionar la opción de aceptar. De lo contrario, si apretamos a cancelar o si no apretamos nada, la búsqueda no va a tener ningún resultado. Ojo con eso. En el campo matriz buscar, debemos ingresar el rango de celdas donde buscaremos los valores. Fíjense, ¿qué es lo que hicimos acá? Seleccionamos toda la matriz, es decir, nombres, puntajes, notas de examen y si está aprobado o no. Matriz buscar en, por eso selecciona todo esto. Para seleccionar el rango nos posicionamos en la primera celda y seleccionamos hacia abajo y la derecha y hacia la derecha hasta la última celda con datos. Aceptar. En el campo indicador de columnas, que es el tercero, ¿cierto? En la tercera ventana que tenemos acá, debemos ingresar manualmente el número de la columna desde la derecha a izquierda. En este caso las notas se encuentran en la columna 3. Esta es mi columna 3, ¿cierto? Entonces, partimos que el valor buscado lo marcábamos de manera manual, C12. Luego, la matriz para buscar, seleccionamos toda esta matriz, ¿cierto? Luego, saltamos al indicador de columnas, que tenemos nuestra columna número 3, ¿cierto? Aceptar. Y luego, ok, está bien. El campo ordenado es para indicar si la matriz está ordenada o no. Se recomienda dejar en falso. Finalmente, presionamos aceptar. Primero, vamos seleccionando y completando cada una de estas ventanas y cuando ya estamos seguros al final seleccionamos o presionamos aceptar. ¿Qué resultado nos va a dar esto? El resultado que nos aparecerá la primera vez es ninguna de las anteriores. Esto es porque no hay ningún valor buscado, no encuentra nada. Basta con escribir el nombre de algún dato para que nos encuentre algo. Para encontrar el estado basta con hacer la misma fórmula, pero solo hay que cambiar. Alguien está haciendo unos dibujitos ahí. Alguna firma puede ser. Para encontrar el estado basta con hacer la misma fórmula, pero solo hay que cambiar un parámetro. ¿Cuál es? Formato condicional. A ver, ¿de qué se trata el formato condicional? También aparece en nuestra cinta y aparece en la pestaña Inicio. Si se fijan, nosotros acá tenemos está destacado lo que es formato condicional, que es el título que aparece acá. ¿Para qué sirve? ¿Para qué nos permite hacer esto? El formato condicional permite que las celdas cambien de función del valor que estas contienen. También permiten que resalten o cambien los colores. Pueden configurarse más de un formato por celda, lo que permite que si los valores cambian, cambien los formatos. Por ejemplo, si yo quiero que, vamos a ir atrás, fíjense, si yo quiero que esta lista de alumnos, si yo quisiera que los alumnos aprobados me aparezcan en azul y los reprobados en rojo, ¿qué voy a utilizar? El formato condicional. ¿Por qué? Porque me permite resaltar o cambiar algunos colores. Y aquí tengo el icono. Puede configurarse, como les decía, más de un formato por celda, lo que permite que si los valores cambian, cambien los formatos. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer acá para poder utilizar este formato condicional y ver cuáles son las aplicaciones que tiene? Lo primero
marcamos las celdas a las que queremos aplicar el formato condicional. Es decir, en este caso, tenemos nuestra lista con 7 alumnos, tenemos un puntaje, tenemos una nota. Ahora yo quiero utilizar el formato condicional en su estado de aprobado o reprobado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? En este caso, seleccionamos las celdas del estado aprobado. En este caso, vamos a comparar si la celda tiene la palabra aprobado, debe colocarse en color verde. Yo le doy ahí la condición que quiero. Podría ser azul o podría ser de otro color. En este caso, la condición que le vamos a dar, si es que está aprobado, la celda tiene que tornarse de color verde. Si la celda tiene la palabra reprobado, debe cambiar a color rojo. Para ello, utilizaremos la opción es igual a. Fíjense acá, formato condicional. Luego selecciono, siempre en la cinta en la parte superior, formato condicional. Luego selecciono resaltar reglas de las celdas, ¿cierto? Y aquí me va a dar la opción de yo cambiar los colores, ¿cierto? Es igual a, etc. En el campo escribimos la palabra aprobado y de la lista desplegable seleccionamos alguna de las opciones. Fíjense que cuando yo escribo la palabra aprobado, tengo una lista. Y eso va a depender de ustedes. ¿Una lista de qué? De los colores que nosotros queremos cambiar el contenido de la celda. Por ejemplo, relleno rojo claro con texto oscuro. Relleno amarillo con texto amarillo oscuro. Relleno verde con texto verde oscuro. Realizamos los mismos pasos anteriores, pero para la palabra reprobado. Entonces, para reprobado, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Generalmente los reprobados son notas rojas. ¿Qué es lo que hacemos? Destacamos con algo rojo. Entonces, el relleno de la celda va a ser de color rojo claro y el texto de un color rojo oscuro. Suenan hartas palabras, suenan hartas funciones, pero ahora van a ver el resultado de qué se trata el cambio de los colores. Fíjense. Finalmente revisamos los resultados y podemos comparar que cada término tiene diferentes colores. Es decir, nosotros en las diapositivas anteriores determinamos que cuando el alumno está aprobado, el relleno es verde con texto verde oscuro. Jaime está aprobado, el relleno es verde con verde oscuro. La Mariela está aprobada, relleno verde con las letras verde oscuro. ¿Qué pasa con los alumnos que están reprobados? Nosotros elegimos que el relleno fuera un rojo claro y el texto fuera un rojo oscuro. ¿Qué pasó con Camilo que reprobó? Texto rojo claro, perdón, fondo rojo claro y texto rojo oscuro. Sandra, el fondo rojo claro y el texto rojo oscuro. ¿Qué vamos a lograr con esto? Vamos a lograr que los 2.000 o 3.000 alumnos que tengamos, nosotros nos va a saltar a la vista de manera más fácil cuál es el estado de cada uno. ¿Por qué? Porque esto nos permite, por medio de la utilización de los colores en las distintas celdas, tener una idea más clara de la cantidad de alumnos aprobados o reprobados. Algunos podrán decir, pero bueno, también está la utilización de los filtros. No sé si alguien sabe ocupar filtros acá. Bueno, los filtros personalmente creo que son muy, muy, muy útiles también para poder separar, por ejemplo, una lista de personas que han sido aprobadas de una asignatura versus una reprobada. La verdad que es muy útil también. Pero no me permite cambiar los colores como acá. Entonces, eso es un tema. ¿Por qué? Porque aquí estamos buscando la función búsqueda. Pero ¿qué pasa si necesitamos configurar otros parámetros como otros colores, otros tipos de letras, otros tamaños? Ya, ok, ¿sabes qué? A la Natalia no le gustó que el color fuera verde claro ni la letra verde oscuro. Vamos a buscar a lo mejor un color morado, a lo mejor a ella le gusta el morado. Entonces a lo mejor va a configurar que el fondo sea lila y las letras sean un morado más oscuro. ¿Cómo lo puedo hacer? Lo configuro, ¿cierto? Lo puedo personalizar. Yo puedo cambiar el tipo de letra, puedo cambiar los colores que van en el interior, etc. ¿Cómo lo hacemos? Para ello debemos seleccionar el formato personalizado que aparece al último, ¿cierto? Al momento de seleccionar las opciones. Fíjense,
Nosotros aquí elegimos anteriormente las opciones que nos da por defecto Excel, es decir, verde con texto verde oscuro, rojo claro con el texto rojo oscuro, etc. Pero reitero, si no me gustan ninguna de esas combinaciones, ¿qué hago? Lo personalizo. Bien, entonces, ya sabéis que vamos a poner este tipo de letra. O sea, vamos a cambiar el formato celda, ¿cierto? Si es general, número, moneda, contabilidad. Vamos a poner, cambiar el tipo fuente, ya no me gustó la fuente tipo Arial, vamos a poner la tipo Calibri, por decir algo. Vamos a aceptar borde, etc. Siempre aceptar para todos los cambios que desarrollen. La fuente. Tenemos todos los tipos de fuentes de letra que aparecen y que conocemos, varios de ellos al menos. El estilo, el tamaño, ¿cierto? Color. Los bordes. La semana pasada estuvimos viendo con algunas de sus compañeras el tema de los bordes de las celdas. Ojo con esto, es bien importante que lo tengan en consideración porque, como les dije, la videoconferencia anterior nos permite ordenarnos en el tiempo y en el espacio. Cuando las planillas tienen muchos datos, si nosotros le damos borde a la celda y color, si ustedes quieren, en la parte superior del rótulo, los títulos, le damos color, acuérdense que esto sirve mucho para que uno no se pierda en un montón de datos. Entonces acá tenemos los famosos bordes de las celdas. Siempre seleccionando aceptar. Lo mismo para el relleno de la celda, el color que nosotros queramos, lo seleccionamos, podemos buscar más colores, ¿cierto? Y siempre aceptar. De esta manera podemos configurar parámetro a parámetro el formato de la celda y después simplemente le damos aceptar. Si se fijan acá, a diferencia de lo que teníamos antes decía formato celda verde claro con las letras en verde oscuro, en este caso lo que me aparece es un formato personalizado. ¿Por qué? Porque yo recién le acabo de cambiar el color de la celda, el relleno, le acabo de dar borde, hay distintos tipos de borde, le acabo de configurar la fuente, el tamaño, etc. Links. Recomiendo ver este link de interés. Y lo otro, así como les dije al principio, recomiendo a alumnas y alumnos ver la cápsula que aparece relacionada con este módulo, que es la cápsula 1, módulo 7. Por favor, véanlo, está muy, muy útil. Mi colega es bien seco para hacer este tipo de cosas, y en caso que tengan dudas, por favor, para que las consulten por interno. Entonces, para redondear, retomamos la semana, las funciones, ¿cierto?, de lo que son el módulo anterior, vale decir, suma, promedio, máximo, mínimo, ¿cierto? Luego, en el módulo de hoy, módulo 7, vimos las funciones buscar. Tenemos la función buscar a secas y la función buscar B, que permite buscar valores dentro de una matriz, aunque no necesariamente estén ordenados. A ver, en el papel, aunque aquí vemos una presentación, en el papel esto se ve más complicado lo que es por la cantidad de definiciones que hay. Pero vuelvo a reiterar, vean por favor la cápsula que aparece, donde se ve mucho más simplificado las acciones que tenemos respecto a la función de buscar y buscar B. No se asusten si no entienden, algunos están comentando ahí que les cuesta, que no entienden. Denle una vuelta más porque la mayoría de las veces cuesta para poder asimilar un poco lo que son las distintas fórmulas de Excel. ¿Ah? Entonces, no se desanimen por ese lado, por favor. Estamos a día lunes, tenemos hasta el día viernes para entregar la prueba de Excel, donde aparecen parte de estas funciones a desarrollar, pero también aparecen otras funciones más
más fáciles que hemos estado viendo. Hagan las consultas por interno, échenle un vistazo a la prueba y échenle un vistazo a lo que son las cápsulas. Insisto, al principio es harta acumulación de materia, pero es más que nada por un tema de conceptos, porque uno tiene que hablar de los conceptos, por ejemplo, y el paso a paso de las funciones buscar, y por eso es que se ve un poco más denso de lo que realmente es. Ojo. Así es que eso vamos a ver hoy, van a ser las 8. Profesor, yo quería hacerle una acotación. Sí, deme un segundito antes que se me corte la inspiración, Carla, dame un segundito. Lo otro, la semana que, no, la clase que viene, el día miércoles, tenemos lo que son los gráficos. Importante desarrollar los gráficos y que se trata del módulo que viene, que es el módulo 8. ¿Ah? Tanto gráficos como un par de funciones están dentro de la prueba, ¿cierto? La prueba que se entrega el día miércoles, y les recomiendo echarle un vistazo. Gráfico es mucho más accesible, más fácil de entender, bueno, desde mi punto de vista al menos, que algunas funciones. ¿Ya? Entonces, no le tengan miedo a los gráficos que vienen, que son el módulo número 8. Señorita Carla, la escucho. Profe, era precisamente sobre la clase del día miércoles. Pasa que nosotros tenemos una prueba de anatomofisiología el miércoles, Ya. que empieza desde las 6 hasta las 9. Ah, ya. O sea, es 1 hora y media que se da de plazo, pero es entre ese horario. Ajá. Yo no tengo problema en que hagamos la videoconferencia el día jueves. ¿Les parece? Si se puede, sería lo ideal porque nos No hay calzaría problema. justo con la prueba. No. Si el día jueves no tengo ningún problema, la idea es que desarrollen su prueba tranquilos, no tengo problema. Si están de acuerdo en hacerlo el jueves, el que no pueda, bueno, tendría que ver la videoconferencia, pero así no les topa con su prueba. Bien, señorita Elsa, bien la manito ahí. Entonces, no sé si alguien tiene algún inconveniente con que sea el día jueves. ¿Qué dice la mayoría? No, profesor, está bien. Ya, perfecto. Si la idea es que no les toque con sus otros ramos, chiquillos. Sobre todo que ya estamos en la última etapa. Perfecto. Entonces, les voy a enviar el link que va a ser para el día jueves a las 19 horas. Módulo 8, gráficos. Vamos a hacer... vamos a ver el módulo 8 de manera más o menos rápida y escueta, pero me interesa que desarrollemos algunos gráficos ese día, el mismo día jueves. Porque además, como la prueba se entrega el día viernes, van a tener al menos un día para poder ahí practicar con los famosos gráficos de Excel, que son más fáciles y más entretenidos de hacer de lo que uno piensa. Hoy día leí una información importante ahí donde aparecía que cuando uno, por ejemplo, ve una presentación y la presentación son puras letras o puras frases o párrafos, se entiende aproximadamente el 5% la primera vez. Pero cuando uno ve una diapositiva con esa misma información en gráfico, se entiende el 90%. Por eso es importante que desarrollemos gráficos. Bueno, entonces dejamos para el día jueves, lo voy a dejar publicado en avisos, y si tienen dudas y consultas, por favor, como siempre, me las escriben por interno y yo se las voy a contestar a la brevedad. 19:50. Si no hay alguna otra duda, somos hoy día, estimados, 20 personas. Acuérdense de entregar la tarea para mañana y nos vemos el día jueves. Chao, profesor, gracias. Listo, que estén bien. Chao, profesor. Chao, profe, gracias. Que les vaya bien. Chao, profe, gracias.